Qué bueno que nos acompañe una semana más a otra edición de Panorama Judicial Televisión. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al programa oficial del Poder Judicial de Honduras, donde le damos a conocer a usted todas las actividades que se desarrollan en este poder del Estado. Además, usted se entera de las actividades que realizan cada uno de los juzgados en nuestro segmento noticioso. Le damos a conocer a usted también puntos de vista, entrevistas importantes con las autoridades del Poder Judicial de Honduras, y el programa de esta semana no es la excepción. Tenemos un tema bastante importante que a toda la ciudadanía le ha de interesar. Pero antes de entrar en materia y que usted conozca cuál será nuestra temática para esta semana, le recuerdo los días que usted puede ver Panorama Judicial Televisión. Los días sábados a partir de la 1 de la tarde por la señal de Televisión Nacional de Honduras en el Canal 8. Los días domingos a partir de las 8 de la noche por la señal de Suyapa TV Educativa. Y los días lunes con todas las repeticiones a través del Canal 20 del Congreso Nacional Televisión, Panorama Judicial Televisión. A la vez, le recuerdo a usted, fiel televidente, que puede seguirnos en nuestras redes sociales. El Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad a nivel internacional. En Facebook, búsquenos con el nombre Poder Judicial de Honduras. Nuestra cuenta de Twitter, @PJ de Honduras. En estas redes sociales, todos los días y minuto a minuto, el equipo de la Dirección de Comunicación Institucional que dirige el abogado Melvin Duarte está actualizando con informaciones lo que ocurre en el Poder Judicial de Honduras. Y para que usted vaya conociendo cuál será la temática que abordaremos esta semana, tome papel y lápiz. Muy importante lo que estaremos hablando, ya que estaremos hablando de los títulos valores, esta dependencia del Centro de Justicia Civil. Y para que usted vaya conociendo todo lo que contiene este tema de los títulos valores. Sean ustedes bienvenidos a Panorama Judicial Televisión. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Esta semana que le tenemos un tema bastante importante. Le decíamos al inicio de este espacio informativo que el tema de los títulos valores será lo que nos ocupará durante toda la hora de programa de Panorama Judicial Televisión. Y para que usted vaya conociendo quién nos hablará de este tema tan importante, le damos la bienvenida a la abogada Roxana Morales. Ella es la juez coordinadora del Centro de Justicia Civil. Abogada, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Panorama Judicial. No, muchísimas gracias a usted por invitarme. Un saludo para todo el Auditorio Nacional. Siempre para mí es un placer poder acompañarlos y poder dirigirme a tan selecto público. Así es. Estábamos diciendo, abogada Morales, que el tema de los títulos valores, pero antes de ya tocar este tema tan importante, me gustaría que hiciera una introducción de lo que es el Centro de Justicia Civil que usted con tan buen suceso dirige. Bueno, el Centro de Justicia Civil es un juzgado corporativo donde están los juzgados de letras de lo civil y los juzgados de paz de lo civil, que no solo atiende materia civil, sino que atiende también materia mercantil. Este modelo es un modelo especial de gestión de despacho. Antes eran 3 juzgados de lo civil, 4 juzgados de lo civil, ahora se convirtieron pues en un solo Centro de Justicia Civil, donde están albergados pues 21 jueces de letras y 16 jueces de paz, con todo su personal auxiliar, ¿verdad? Entonces, a esto es un modelo de gestión de despacho y en otros países se lo conoce como juzgados corporativos. Aquí, pues, nosotros hemos dado en llamarle juzgados unificados. Evidentemente, pues, es un juzgado bastante grande, creo que es el más grande a nivel nacional. Y es donde, pues, resolvemos todos los temas que conciernen al tema civil, mercantil. También conocemos de laudos arbitrales, ¿no? A la revisión de los laudos arbitrales que se dan en las cámaras de comercio. Ahora, este tema de las demandas que se presentan en el Centro de Justicia Civil, creo que sufrieron un cambio desde la última vez que usted fue nuestra invitada aquí en Panorama Judicial en el tema de los presupuestos, ¿verdad? Así es. De las cuantías. De las cuantías. Estamos pendientes en el tema de las cuantías y sí hubo una reforma precisamente para darle más competencias a los juzgados de paz para que conocieran de demandas de mayor cuantía. Es así de que quedó una cuantía de 50.000 lempiras para los juzgados de paz, ¿verdad? Y de 100.000 en los procedimientos abreviados.
Entonces sí, fue un tema de cuantía, pues, hubo bastante discusión sobre el tema, ¿verdad? Porque también, pues antes los juzgados de paz conocían todos los juicios de menor cuantía y decíamos, bueno, y a nosotros ahora, con esta reforma del Código Procesal Civil, ¿por qué ahora el juzgado de letras está conociendo cuantías menores que antes le correspondían al juzgado de paz? Pero eso ya quedó zanjado, ya con la reforma ya los juzgados de paz tienen más competencia y conocen este tipo de demandas. Así es, muy importante la introducción que nos ha hecho la abogada Roxana Morales en el tema del Centro de Justicia Civil y todo lo que conlleva. Ahora sí, entrando en nuestra materia, abogada, del tema de los títulos valores. Esto es una oficina que pertenece al Centro de Justicia Civil. ¿De qué se encarga particularmente la oficina de títulos valores? Bueno, la Oficina de Títulos Valores es una oficina, como bien usted lo apuntaba, del Centro de Justicia Civil de suyo muy importante, porque ahí es donde se resguardan precisamente esos títulos valores en los que se fundamentan las demandas, por ejemplo, las demandas de ejecución extrajudicial, porque el título valor, pues, no es un título que nace del proceso, es un título que nace extraprocesalmente, o sea, se forma fuera del proceso. Entonces, obviamente, ese es el fundamento de la demanda y nosotros tenemos que custodiar ese título porque si no existe el título, pues no existe la demanda. Es decir, que no puede estar en cualquier lugar de manera antojadiza porque se degradaría un poco el proceso. Obviamente, mire, realmente el título valor hay que custodiarlo porque, como le decía anteriormente, se nos pierde el título, pues la demanda se declara inexistente, ¿verdad? Porque si estamos fundamentando, por ejemplo, una demanda de ejecución de título extrajudicial y perdemos el título, no tenemos nada que ejecutar. Entonces, por eso hemos dictado algunas medidas especiales para resguardar esos títulos, porque en materia de títulos hay unos que son fundamento para la interposición de la demanda, ¿verdad? Y otros, pues, que contienen la obligación o ya pagan mediante un título también, porque acordémonos que el cheque es un título y es una forma de pago, ¿verdad? Entonces también tenemos cheques que no es que sustentan una demanda, pero garantizan una obligación de pago, por ejemplo. Están garantizando una medida cautelar, por ejemplo, si me imponen a mí una medida de que yo deposite un cheque de 2 millones de lempiras para garantizar las resultas del proceso, pues no voy a recibir los 2 millones de lempiras, probablemente me lleven un cheque. Así es. Ahora, ¿cuáles son los títulos valores más utilizados en el tráfico mercantil, abogada Morales? Pues fíjese que en el tráfico mercantil los que más se utilizan son el cheque, la letra de cambio y el pagaré, ¿verdad? Estos títulos pues son documentos, como la ley lo dice, de índole mercantil. Se usan en el tráfico mercantil para garantizar obligaciones. Por lo tanto, esa obligación nace, como le decía yo, extraprocesalmente, porque no se conforma dentro del proceso. La obligación se hace extraprocesalmente, pero tiene un vencimiento. A la fecha de ese vencimiento, pues yo tengo que cumplir con esa obligación, porque si no, pues me van a interponer una demanda que se llama de ejecución de título extrajudicial. Una vez que usted asumió la titularidad del Centro de Justicia Civil, ¿realizó algún cambio en cuanto al trabajo de la Oficina de Títulos Valores? ¿Hubo alguna modificación de cómo se custodiaba antes a cómo se está trabajando actualmente, abogada Morales? Sí, fíjese que sí. Desde que yo recibí, vi que habían, todo es importante, ¿no? Pero Sí. uno hay que priorizar. Y vi que esa oficina tenía que priorizarse mucho porque los títulos pues no estaban inventariados. Muchos títulos estaban unidos al expediente o grapados, como decimos nosotros, al expediente y estaban en el archivo general. Otros se encontraban en cajas sin inventario. Otros se encontraban en las oficinas de los señores jueces o de sus secretarios cuando el título debe ser custodiado. Entonces, yo dije, bueno, tenemos que poner mecanismos de control, establecer algún mecanismo, porque sí se dio mucho el extravío de esos títulos, ¿verdad? Creo que es de público conocimiento y por eso no vamos a entrar en materia. Pero sí, ahora tenemos una oficina e implementamos un mecanismo también, que luego ahorita lo tenemos mecánicamente, pero luego va a ser automatizado o sistematizado, como lo quiera llamar.
en el sentido de que ahora desde que se presenta la demanda y lleva un título, desde la Secretaría, ese título es descargado directamente a la Oficina de Títulos Valores. Con lo cual, al subir la demanda ante el juez que va a conocer de la misma, lo que lleva ahí es una constancia del secretario, que el título se encuentra en la Oficina de Títulos Valores, porque obviamente el juez, para admitir esa demanda, tiene que tener a la vista el título, ¿verdad? Para ver si llena los requisitos para la interposición de la demanda. Entonces el juez lo que hace es que lo manda a pedir directamente a la Oficina de Títulos Valores. Una vez que hace su examen de admisibilidad, lo devuelve a la Oficina de Títulos Valores y todo eso se va documentando. Quién lo recibió, a quién se lo mandó, cuándo lo pidió, a qué horas lo pidió, y precisamente se le da un seguimiento al título para no poderlo perder. Eso obviamente ya cuando nosotros la tengamos sistematizado se va a hacer automáticamente y va a quedar grabado inmediatamente en lo que son nuestras computadoras. Actualmente, y con ese procedimiento, qué buen suceso usted nos está explicando, abogada Morales, en la Oficina de Títulos Valores, ¿quién es el primero que recibe ya este mismo? En la Oficina de Títulos Valores, quien lo recibe es el jefe de Títulos Valores. Ese jefe de Títulos Valores es el encargado adentro de la oficina de la distribución y cómo se van a almacenar y cómo se van a resguardar esos títulos valores, porque se los pasa directamente la persona que está encargada del sistema aleatorio. Ella al momento de introducir la demanda y de asignar juez, también en ese momento, una vez que descarga la demanda, descarga también el título a la Oficina de Títulos Valores. A veces, claro, en el juzgado todo cambio causa algún malestar o una incomodidad, pero fíjese que esto fue aceptado realmente muy bien, porque al principio no entendían ellos cómo era que no iban a tener a la vista el título, porque ellos decían, bueno, lo tenemos que tener en la demanda, no lo vamos a tener a la vista, el secretario es el que va a dar fe de si esto, no va a ser el juez. No, les digo yo, obviamente de repente fue un tema de comunicación. No es que el juez no lo va a ver, es que directamente va a pasar primero a la Oficina de Títulos Valores para tener el registro, ¿no? Y que ese título no ande ni en el archivo, no ande ni en el escritorio del secretario, ¿verdad? Y para que no se pueda perder. Me parece que el orden en este tema, o en este asunto tan importante, cuando estamos hablando de factor monetario, es muy importante porque si hay movimiento, yo quiero pensar en base al trabajo que ustedes están desarrollando que se sabría quién lo recibió, a dónde lo guardó, porque todo estaría debidamente sustentado mediante la aplicación de una firma en un libro. ¿Es así, abogada Morales? Es así, tenemos ese respaldo ahorita, como le decía, es mecánico, pero luego va a ser sistematizado. Imagínense usted, le pongo un ejemplo. Si el título, la deuda que está en ese título, póngase una letra de cambio, está engrapado en la demanda, la otra parte puede venir, el que es el perjudicado, y me sustrae el título. Ya no, ¿cómo voy a ejecutar ese título si no lo tengo? Así es. ¿Verdad? Entonces, pensando en esas cosas que pueden suceder, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir buscando los mecanismos que nos permitan evitar que ciertas cosas que son previsibles no sucedan. Así es. Abogada Roxana Morales, ¿hay alguna clasificación de los títulos valores? Claro, los títulos valores, pues dependiendo de la clase de título, Así es. ¿verdad? Pueden ser nominativos al portador. Usted ha oído hablar del endoso, por ejemplo. El endoso en propiedad, los cheques se pueden endosar, ¿verdad? Entonces usted dice, a veces le pone la fórmula al portador. Ese quiere decir que el que porte ese título, ¿verdad? En el caso de los cheques, por ejemplo, lo puede cobrar. Recordemos que el cheque lo podemos utilizar como forma de pago, pero también el cheque sirve precisamente para garantizar obligaciones. En las transacciones mercantiles, por lo general, los pagos se hacen con cheques. ¿Por qué? Porque el cheque no va dirigido a una persona, a diferencia de la letra de cambio, ¿verdad? Que la letra de cambio va dirigida a una persona. A alguien en particular. A alguien en particular, pero el cheque va dirigido a una institución bancaria, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, nos preocupamos que emitieron un cheque a mi favor y lo perdí, mientras no sea cobrado, ese cheque puede ser repuesto porque va contra una institución bancaria. Entonces, obviamente, al anular el cheque, nadie lo puede cobrar. O al denunciar que se me perdió el cheque y la numeración, no lo pueden cambiar, ¿verdad?
y podemos saber también por el endoso quién lo cobró. ¿Quién lo cobró? ¿Verdad? Entonces, son distintas formas, pues, que se utilizan, no solo en cuestiones, fíjese, de índole mercantil, sino que yo diría que ahora lo estamos utilizando más porque no nos gusta andar ya el dinero en efectivo, por cuestiones de seguridad. Entonces, las personas que pues tienen mucho dinero a veces andan con su chequera, ¿va? Así es. O andan su tarjeta de crédito, pero cuando es cuestión de pago, pues andan con su chequera. Y es muy importante también esta modalidad. Bueno, en este primer segmento, televidentes de Panorama Judicial, le hemos dado a conocer a usted qué son los títulos valores, pero en el segundo segmento también le vamos a explicar a usted qué es la letra de cambio. Y ha escuchado usted que la abogada Roxana Morales ha hecho referencia a la letra de cambio, pues en el siguiente segmento le estaremos dando más detalles acerca de este tema. No se separe de nosotros, vamos a un brevísimo cambio, ya continuamos con más en Panorama Judicial. Nuestros organismos de seguridad y justicia trabajan juntos para combatir con eficacia a la delincuencia. El compromiso de todos es brindarle a usted y a la ciudadanía hondureña la tranquilidad que merece. Haga su parte, colabore con las autoridades, no se quede callado. Llame al 911 y denuncie. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión, un tema bastante importante que estamos abordando esta semana con la abogada Roxana Morales, ella como juez coordinadora del Centro de Justicia Civil. El tema del título valor, eso es lo que nos ocupa esta semana aquí en Panorama Judicial Televisión. Abogada Morales, dejamos en el segmento anterior la inquietud de que es una letra de cambio. Este tema bastante importante, desde niños, cuando nuestros papás están haciendo ahí trabajos, qué hacer con nuestro hogar, hemos escuchado la letra de cambio. ¿Qué es una letra de cambio? Pues la letra de cambio también es otro documento de índole mercantil, ¿verdad? Es un título de ejecución también, tiene aparejada de ejecución, es un título valor y obviamente pues ahí se crea una obligación. Cuando usted firma una letra de cambio, en ese documento pues está creando usted una obligación. Está contemplando una obligación que puede ser una obligación de pago. Ahora ve que se utiliza la letra de cambio también no solo para el tema de pago, sino que usted va a sacar al crédito cualquier electrodoméstico, por ejemplo. Usted ve que le dan el crédito siempre y cuando usted firme una letra de cambio. Así es. Entonces, la persona firma la letra de cambio y a veces, fíjese bien, esa letra de cambio la persona la firma sin tener conocimiento de qué es lo que está firmando, ¿verdad? Las letras de cambio no se deben firmar en blanco. Se utiliza ahora de que cualquier persona que le vende una mercancía para asegurar su pago le dice, fírmeme una letra de cambio, y por lo general no se llena legalmente la letra de cambio, ¿verdad? Y uno la firma en blanco. Al firmarla en blanco, esa letra de cambio puede ser adulterada, porque la firma va a ser correcta. Las letras de cambio deben llenarse conforme dice la ley y deben firmarse. No digo pues que la gente ande estafando a medio mundo con esto, ¿verdad? Que vaya a adulterar la letra de cambio, pero por razones de seguridad es mejor uno saber qué es lo que contiene la letra de cambio y cuáles son los requisitos de validez. Entonces, como le decía, se usa como medio de pago, sustituyendo el tema de la moneda, se usa como un instrumento de crédito, como un medio para obtener crédito también, ¿verdad? Así es. Y ahí tiene elementos personales, hay un librador, hay un librado, tiene la obligación, el plazo de vencimiento, que es importante, y son elementos formales, por ejemplo. En esa letra de cambio puede decir que al tiempo puede ser una letra de cambio a la vista, que en el momento que yo se la ponga a la vista, en ese momento tiene que pagarla, eso es lo que quiere decir. O puede ser a un cumplimiento de plazo determinado, ¿verdad? Yo puedo también, como acreedor, endosar esa letra de cambio. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque ahora muchas obligaciones se están haciendo en letras de cambio. Es un documento de tráfico mercantil muy usado, ¿verdad? Así es. Muy usado. Usted está viendo que todos los comercios están usando ahora la letra de cambio para garantizar esa obligación. Ahora no solo le ponen a la vista un contrato, usted firma el contrato, sino que le presentan una letra de cambio.
la cual cada vez que usted ha pagado ya esa obligación, porque lo hacen por cuotas, ¿se ha fijado? Así es. Que lo hacen por cuota, lo hacen firmar 2 o 3 letras de cambio. Entonces es importante que el usuario de estos comercios que libran esas letras de cambio, al momento de pagar cada cuota, reclame su letra de cambio, le sea devuelta su letra de cambio, ¿verdad? Entonces cada vez que va pagando, pues debe de reclamar su letra de cambio, ¿verdad? Al final de cuentas es el documento que contenía la obligación que ya pagó. Es decir, que no debería de cumplir ningún otro pago porque ya precisamente realizó la transacción por lo que había sido creado este documento. Así es, y por lo general tenemos como costumbre de que terminamos de pagar y nunca reclamamos las letras de cambio, ¿verdad? Así es. Entonces es un tema de seguridad, ¿verdad? Me gustaría poner un ejemplo, y creo que las compañías de cable actualmente que le colocan las cajas digitales en su vivienda, por lo general le hacen una letra de cambio, y en algunos casos yo personalmente me he percatado que van en blanco. ¿Qué tiene que hacer una persona, un usuario, cuando va a firmar una letra de cambio, abogada Morales? Pues el usuario lo que debe tener conciencia es, por lo menos, que le digan la cantidad. Así es. ¿Verdad? ¿Qué cantidad es? Porque la cantidad es importante. Imagínense que ahora los prestamistas también hacen que firmen letras de cambio para garantizar el préstamo que dieron. Y al no ponerle la cantidad correcta, en números y en letras, entonces la pueden adulterar. Y al final demandan no por 50.000 lempiras, sino por 500.000 lempiras, ¿verdad? Si le agregan un cerito más. ¿Se imagina usted? Entonces uno debe de realmente saber lo que está firmando y cómo debe de llenarse la letra de cambio. Ahí también tiene quién es el aval y la suma, tanto en números como en letras, ¿verdad? Y si hay abonos, el abono, cuánto abonó, si son varias las letras de cambio, ¿verdad? Y tiene que ver si es con protesto o sin protesto, ¿verdad? Por lo general son sin protesto, porque si son a la vista, entonces usted ya sabe que cuando se la pongan a la vista tiene que efectuar el pago. Si es por tiempo determinado, usted sabe que cuando se termine ese tiempo, usted tiene que efectuar el pago. Entonces, yo pienso que eso de andar firmando, yo no soy partidaria de firmar nada en blanco, ni cheques en blanco, ni letras de cambio en blanco, ni contratos de... Claro, ¿verdad? Se corre un riesgo siempre. Y eso es parte de la seguridad jurídica que debemos de fomentar nosotros, ¿verdad? Así es muy importante esto. ¿En una letra de cambio tiene que existir un aval siempre, abogada Morales? Por lo general sí hay un aval, ¿verdad? Ajá. ¿Y esto por qué es? Porque si la persona que me firmó la letra de cambio no me paga, yo me voy contra el aval, ¿verdad? Me voy contra el aval. Algunos lo piden, algunos otros no, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Dependerá realmente del tipo de convenio que se pueda estar firmando en ese momento. ¿Qué tan grande puede ser la cuantía? Así es, ¿verdad? Pues, cuantías de 1.000 lempiras, pues hombre, ¿verdad? No creo yo, ya son cuantías mayores. Pueden ser honradas, en efecto. Bueno, en este segundo segmento de Panorama Judicial Televisión, usted ha conocido ya la letra de cambio, algo que siempre hemos venido escuchando tradicionalmente en nuestros hogares, pues sí hemos conocido cómo funciona, los elementos personales, elementos formales, además los vencimientos, endosos, avales y protesto. En este segundo segmento de Panorama Judicial Televisión le hemos venido presentando a usted testimonios que hemos obtenido junto a Eurojusticia. Esto es por llevar la justicia a toda la ciudadanía hondureña. Vea usted un nuevo testimonio que le hemos preparado el equipo de la Dirección de Comunicación Institucional junto al programa Eurojusticia. Veamos. Mi nombre es Carmen. Bueno, mi niñez también fue solo de violencia doméstica por parte de mi papá. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque mi mamá, pues, ella ha sido una mujer muy temerosa de Dios y le aguantó. Ella le aguantó hasta el final. Yo tuve que salirme de mi casa de la edad de 14 años. Ya era independiente, trabajaba ya de 15 años. Nunca tuve el amor de ellos y conocí pues al que me dio mucho problema, al papá de mis hijos. Me casé con él, al principio todo era bonito
pero después vivía una vida de infierno. Todo comenzó con gritos, empujones, jalones de pelo, después ya eran patadas, golpes, moretones, me estrangulaba, me agarraba el cuello, me apoyaba contra la pared, me escapaba de estrangular. Pasé mucho tiempo aguantando eso, porque de niña me inculcaron en mi mente me grabé eso de que el matrimonio era para toda la vida y que había que aguantar todo en el hogar. Me sentía atada de mis manos y decía, yo no puedo hacer nada, me voy a morir y mis hijos ¿con quién van a quedar?, decía yo. Y era un momento bien difícil para mí porque no me podía defender, no podía hacer nada. Simplemente yo pensaba, en este momento muero y me desaparece y nunca nadie va a saber nada. Dios mío, ¿qué hago? Y por fin un día agarré ánimos y me fui para un grupo de mujeres y ellas me empezaron a preguntar qué era lo que pasaba conmigo. Yo les conté y me dijeron, no, es demasiado, pero no sé cómo salir. Le digo, yo no sé qué hacer, no sé dónde buscar ayuda. Y me sentí muy bien porque yo miré que ellas empezaron a hacer contactos y me dijeron, ¿se quiere salir, se quiere ir? Y claro, sí, les digo yo. Y es más, me aconsejaron y me dijeron, no haga mucho, sea más discreta, me dijeron, no haga mucho movimiento con sus niños, lleve lo necesario, sus papeles y todo, la vamos a ayudar. Y fue así como me tocó salir huyendo. Era una víspera de Navidad, me tocó salir huyendo con mis hijos a Tegucigalpa. Y bueno, el refugio es muy importante porque creo que sin ellos hubiera muchas mujeres, hay mujeres muertas, pero el nivel fuera más alto porque es un lugar donde uno va y desde que llega le brindan ese amor, esas palabras y le dicen no estás sola. Ellos siempre están pendientes de mí. Aquí el personal de aquí, de este refugio, está muy pendiente de mí. Me consiguieron otro centro donde yo estoy más estable. Me apoyaron con un negocio y mi sueño es tener mi propia microempresa. Estoy trabajando muy duro en eso, o sea, ya lo pasado a lo de ahora es muy diferente. El refugio, el centro ahí está y tendiéndonos la mano con útiles escolares para que nuestros hijos puedan estudiar, el apoyo legal que nos dan, el tratamiento psicológico con medicina. El refugio es una segunda familia para todas las mujeres. Y no me canso de contar este testimonio y siempre a cualquier mujer que yo encuentro yo se lo cuento y me pongo como ejemplo y sí, creo que todas sufren violencia y algunas, ¿verdad?, de una magnitud más o menos y otras más grandes. Y se sorprenden, créanme, y me dicen, la felicito, me felicitan. Y no me canso de decirles que no se sometan a estar sufriendo violencia doméstica. Miedo. Yo lo puedo decir con convicción, si yo no hubiese tomado una decisión de salir de ese hogar, de ese infierno, no fuera yo la que estuviera contando hoy de mi vida. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Le recuerdo a usted, fiel televidente, las redes sociales del Poder Judicial de Honduras. En Facebook, búsquenos con el nombre Poder Judicial de Honduras. Nuestra cuenta de Twitter, @PJ de Honduras. Todos los días usted podrá ver las informaciones de lo que acontece en los diferentes juzgados en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y a nivel nacional, así como las resoluciones que han adoptado los jueces en las diferentes materias a que nosotros le damos cobertura en este Poder del Estado. Siempre en presencia de la abogada Roxana Morales como jueza coordinadora del Centro de Justicia Civil y con el tema tan importante de los títulos valores. En el primer segmento, abogada Morales, usted hacía referencia al cheque. Sí.
¿Qué es el cheque? Pues el cheque también es un título valor, ¿verdad? Que contiene igual una obligación, pero esta es una obligación de pago, ¿verdad? Es una obligación de pago. Aquella puede ser una obligación también de tener una deuda, como le decía yo, de sacar un crédito. Ya el cheque, en el concepto más amplio, pues es una orden de pago a cargo de otra persona. Por eso le decía, la letra de cambio se libra contra una persona, ¿verdad? Pero el cheque se libra contra un banco, ¿verdad? Entonces es una forma de pago también, ¿verdad? Es la forma que yo tengo de pagarle a otra persona que no es en efectivo. Dice, lo pago en cheque. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que debe respaldar el cheque? Que yo tengo esos fondos en un banco, ¿verdad? Entonces el cheque es mi forma de pago. Es como que yo ande dinero en efectivo, nada más que lo ando en cheque. Así es. Pero lo libro contra el banco porque es donde tengo el respaldo de ese título valor, que me está garantizando que yo le voy a pagar esa obligación. Entonces el cheque se utiliza como una forma de pago que me permite a mí disponer de los fondos que yo tengo en un banco, ¿verdad? Usted muchas veces ha oído hablar de que le certifiquen un cheque. Es cuando usted no tiene los fondos de repente, ¿verdad? O tiene fondos pero no anda una chequera, entonces compra un cheque certificado. Así es. ¿Verdad? Entonces ese le sirve como una forma de pago. Eso quiere decir que usted no va a sacar el $1.000.000 que tiene en el banco, ¿verdad? Sino que tiene una chequera. Así Y es. de ahí lo va a hacer, ¿verdad? Entonces se utiliza también como una forma de pago. En el tema del cheque también, en el ámbito mercantil, mucho se habla de las estafas mediante cheque, ¿verdad? Sí. Entonces es relativo también, ¿no? Fíjese que ahora el tema de la estafa mediante cheque, por ejemplo, es cuando dice el cheque al portador, como le decía, es el que lo anda. Yo le doy un cheque al portador, usted lo puede cobrar. Pero hay otra figura que se llama el cheque sin suficiente previsión, que se le llama. Es un cheque que usted da como garantía de pago. O de que usted va a pagar, fíjese bien. Y si yo acepto ese cheque a sabiendas que en ese momento ese título no tiene respaldo, y después decimos el cheque me rebotó. Así es. Como que fuera de plástico, de hule, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos decir? Ese es en el argot popular. Quiere decir que ese cheque no tenía fondos, estaba sin suficiente provisión. La persona que me extendió el cheque a mí, en ese momento no tenía fondos en su cuenta bancaria. Ahora bien, si yo le digo a usted, yo le voy a pagar, pero no lo voy a cobrar ahorita, cóbrelo dentro hasta el 25, que el 20 a mí me pagan, pues el 25 yo voy a tener dinero. Entonces, cóbrelo hasta el 25, ¿verdad? Usted lo cobra antes, no me puede acusar a mí por una estafa, porque yo le dije que lo cobrara el 25. Ahora, si usted ve el 25 y yo no tengo fondos, de repente tampoco podemos hablar de estafa, ¿verdad? Aunque en el ámbito mercantil dice me estafó. ¿Por qué? Porque había un conocimiento previo, ¿verdad? Había un conocimiento previo de que podría o no tener fondos, ¿verdad? Entonces, y yo con ese conocimiento pues estaba ya alertada, por decirlo de alguna manera, que probablemente podría no haber fondos, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por eso en las leyes ahora, pues se mira de otra manera el cheque sin suficiente provisión, ¿verdad? Y se ha analizado si es media engaño o no media engaño. Entonces, como vemos, el cheque es dirigido contra un banco, que es a diferencia de la letra de cambio, que es dirigido contra una persona, y lo utilizamos también como una forma de pago. Precisamente esa era mi interrogante. ¿Cuál es la diferencia más notoria entre un cheque y una letra de cambio, ¿verdad? Y es hacia la persona que va dirigida, entonces. Hacia la persona que va dirigida, ¿verdad? Porque obviamente los dos contienen obligación. Una es una obligación de pago y la otra contiene una deuda, ¿verdad? Sí. Y entonces el cheque se utiliza como una forma de pago y va librado contra un banco. A mí me gustaría saber si los cheques pueden ser cancelados, es decir, una persona lo extravía, alguien lo toma, ¿quién puede cambiarlo? ¿Cuál es esta situación legal, abogada Morales? Pues fíjese que los cheques los podemos extraviar también, como podemos extraviar la plata. Nada más que uno cuando extravía la plata, pues ya la perdió, ¿verdad? Sí. Cuando uno extravía un cheque, entonces tiene que notificar inmediatamente del extravío del cheque, primeramente al librador, a quien le dio el cheque,
¿verdad? Y se pueden reponer. Una vez que se anula el cheque, se puede reponer, ¿verdad? Cuando no lo han cambiado. Si ya lo han cambiado, lo único que nos resta es averiguar quién lo cambió, ¿verdad? Cuando llegue a la Cámara de Compensación del Banco Central. Y entonces, porque los cheques, si usted se ha fijado, los mandan a Cámara de Compensación del Banco Central. Cuando usted no tiene una cuenta en un banco y usted quiere cobrar un cheque que no es de ese banco, inmediatamente dice, bueno, se lo cambiamos, pero va a tardar, usted no tiene cuenta en el banco. Si lo deposito, ok, lo puede depositar y le vamos a acreditar hasta dentro de 3 días, hasta que vaya a la Cámara de Compensación del Banco Central. Entonces, precisamente, si los cheques se pueden reponer. El tema de la comunicación creo que en este caso tiene que ser inmediata, ¿verdad? Si usted se ha dado cuenta que lo ha perdido y para que no se lo cambie en un banco, entonces lo que tiene que hacer es reportarlo al librador, en este caso me dice usted. Sí, imagínense, porque en el momento que usted pierde el cheque, ¿verdad? Y si ya está endosado, imagínense. Ahora bien, si es un cheque a nombre de determinada persona, es difícil que alguien lo cambie, ¿verdad? Así es. Porque no se lo van a cambiar. El problema es con los cheques al portador, porque el cheque al portador sí lo puede cambiar cualquier persona. Porque esa es la persona que lo porta, el que lo anda llevando, el que lo tiene ahí en ese momento. Aunque esté endosado. Entonces, si es al portador, y precisamente se quiere hacer una reforma, fíjese, porque como yo también estoy en el tema del área penal, entonces se quería hacer una reforma por temas de evaluación en el cheque al portador, ¿verdad? Para evitar que se transmitan esos cheques con cantidades a veces bastantes, ¿verdad? Bien grandes. Para que los anden las personas. Y es mejor, pues, dárselo a determinada persona, ¿verdad? Que vaya con nombre, porque el cheque al portador, pues, es un cheque... Puede ser cambiado por cualquier persona. En este tercer segmento ya ha conocido usted lo que es el cheque, las funciones, las diferencias con la letra de cambio, además los tipos de cheques y los cuidados que hay que tener al momento de tener un cheque. En este tercer segmento, usted ya sabe que tradicionalmente le presentamos nuestro segmento informativo. Todas las últimas noticias que han ocurrido a nivel general en el Poder Judicial de Honduras, usted la conoce en este segmento. El equipo de la Dirección de Comunicación Institucional le ha preparado estas noticias, véalas. El presidente del Poder Judicial de Honduras, magistrado Rolando Argueta Pérez, presentó la comisión especial que tendrá la responsabilidad de convocar a un proceso de selección y nombramiento de personal jurisdiccional bajo la modalidad de concurso abierto, el cual se realizará en diferentes etapas según el protocolo creado para este fin. Desde el pasado 9 de junio, el presidente Argueta Pérez presentó el protocolo para la selección y nombramiento de magistrados de Corte de Apelaciones, jueces de letras, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz 2. Son 191 puestos para los cuales los profesionales del derecho aspirantes deberán someterse a un riguroso proceso de selección que contará igualmente con la auditoría de un comité veedor a fin de garantizar transparencia del mismo. Existen las actuales autoridades del Poder Judicial la firme convicción de que los procesos de nombramiento para los mencionados cargos sean producto de concursos por oposición, siguiendo los procedimientos previamente determinados y con la debida transparencia obtenida a través de las veedurías sociales, de manera que se pongan al servicio de la Administración de Justicia y la sociedad en general, servidores judiciales capaces, respetables, honestos e imparciales, como se ha aplicado en los procesos de selección y nombramiento de magistrados y jueces especializados en las materias de corrupción y extorsión. La comisión de selección, de acuerdo al protocolo, estará presidido por el director de Administración de Personal de la carrera judicial, abogado Carlos Cálix Hernández, el magistrado Rafael Bustillo Romero como designado de la Corte Suprema de Justicia y Mario Sales en representación del personal que integra la carrera judicial. La comisión de selección de personal para su mejor funcionamiento será auxiliada por una secretaría, cuyos miembros titular y suplente recaerán por su orden en sociedad civil y en la Oficina de Transparencia del Poder Judicial, quienes serán designados por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia con derecho a voz, pero no a voto. Este proceso de selección, en la forma que ha sido planteado por parte del actual presidente del Poder Judicial de Honduras, tiene un antecedente más reciente en el desarrollo para los circuitos en materia de corrupción y extorsión, y persigue como objetivo abrir una nueva página de la impartición de
justicia en el país, estableciendo criterios transparentes de selección a fin de contar con magistrados y jueces probos, dignos y respetables. Si usted quiere conocer cuál es el protocolo de selección y a dónde están los formatos para los 191 plazas disponibles en el Poder Judicial de Honduras, ingrese a nuestra página web www.poderjudicial.gov.hn o en las redes sociales del Poder Judicial, tanto en Facebook con el nombre Poder Judicial de Honduras y en nuestra cuenta de Twitter @PJ de Honduras. Ahí podrá encontrar los formularios, descargarlos para luego su entrega a la Comisión de Selección. La Sala Primera del Tribunal de Sentencia, por unanimidad de votos, condenó a una pena de 60 años de reclusión a los jóvenes Alexis Avilés Duarte, de 25 años, y Anderson Benito Girón Almendares, de 21 años, como autores responsables de 3 delitos de asesinato en concurso real en perjuicio de José Humberto Gómez Mejía, José Armando Salgado y José Rafael Núñez Velázquez, según hechos ocurridos en la colonia Villanueva de Tegucigalpa en el mes de mayo del 2014. El tribunal le impuso a ambos encausados una pena mínima de 20 años de reclusión por cada uno de los delitos de asesinato cometidos, que sumados hacen un total de 60 años. Además, también le impuso a Anderson Benito Girón Almendares 8 años de reclusión por el delito de portación ilegal de arma de uso prohibido en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, 68 años de reclusión para este último, a quien también se le impuso el pago de una multa de 5.000 lempiras. La Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos, condenó a una pena de 1 año 8 meses de reclusión a la señora Lesbia Liliana Pacheco Christoph, ex empleada de la Fundación para el Desarrollo de la Vida Social Urbana y Rural, Fundevi, como autora responsable de un delito de difamación constitutiva de injurias en perjuicio del ciudadano Juan Carlos Reyes Flores, director de dicha institución. De igual manera, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos, declaró culpables en las últimas horas a 6 miembros de una familia identificados como Darcio Danilo Puerto Vallecillo, Nilson Gabriel Puerto Vallecillo, Deris Dariel Puerto Vallecillo, Edwin Saúl Puerto, Eric Fernando Puerto y Marvin Avilio Puerto, como autores de 5 delitos de asesinato, hechos ocurridos en el mes de febrero del 2015 en la aldea El Lance en Olanchito Lloro. Las víctimas fueron identificadas como Elio Manuel Ocampo, Keira Malú Vargas, Freddy Orlando Ocampo, Johan Alexander Ocampo y Oscar Antonio Hernández, 4 de ellos miembros de una sola familia. El Código Penal establece una pena que oscila entre los 20 y 30 años de reclusión por cada uno de los delitos de asesinato. El Tribunal de Sentencia convocó a las partes para el día 20 de septiembre a la 1:30 de la tarde a fin de realizar la audiencia de determinación de la pena. En la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia se realizó la audiencia para la determinación de la pena concreta para el programador de sistemas Rigoberto Andrés Paredes Vélez, de 29 años de edad, quien el día 7 de agosto fue declarado culpable como título de autor del delito de asesinato en perjuicio del ex juez de sentencias Eduardo Montes Manzano, según hechos ocurridos en septiembre del 2015. En la audiencia, el tribunal escuchó la petición de la pena concreta del Ministerio Público, quien solicitó 25 años de reclusión, de la acusación privada, que solicitó una pena máxima de 30 años de reclusión, y de la defensa privada del encausado, quien solicitó para su representado la pena mínima, que se establece de 20 años de reclusión. Lucía Vilars para Panorama Judicial Televisión, con una edición del ingeniero Jonathan Agostínez. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Cuando los temas son de mucho interés nacional, el tiempo se le va a uno volando, como decimos en el argot popular, porque hoy estamos hablando del tema de los títulos, valores y toda la importancia que esto se genera en el área mercantil, específicamente en el Centro de Justicia Civil, que es el tema que nos atañe esta semana. Le recuerdo a usted, fiel televidente, que
Los días viernes a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10:30 usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio. Nuestros compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional le presentan las noticias de último momento que se presentan en el Poder Judicial de Honduras a través de Radio Nacional de Honduras en el 101.3 aquí en la zona central en el FM y en el 94.1 en la zona norte del país. Abogada Roxana Morales, ella es la juez coordinadora del Centro de Justicia Civil, muy amablemente se encuentra con nosotros en los estudios de Panorama Judicial Televisión. Hemos llegado a hablar del tema del pagaré, abogada Morales. ¿Qué significa o qué es un pagaré? Pues el pagaré también es otro título valor, ¿verdad? Mucho menos conocido. Así es. Que la letra de cambio y que el cheque, también mucho menos utilizado, ¿verdad? El pagaré es un título valor que tiene alguna similitud con la letra de cambio, pero lo que contiene es una promesa de pago, ¿verdad? Pagaré, quiere decir que en un futuro voy a pagar, ¿verdad? Sí. Pareciera que eso dijera. Y entonces contiene una promesa de pago, con la única diferencia con la letra de cambio, que la letra de cambio hay un librado, un librador. En el pagaré es la misma persona. Yo digo, firmo mi pagaré y me comprometo en ese pagaré, yo misma lo hago, me comprometo en ese pagaré que en determinado tiempo yo le voy a hacer efectivo una cantidad de dinero, ¿verdad? Igual tiene fecha de vencimiento, igual contiene una obligación, igual tiene esa denominación de nombre pagaré, igual tiene una promesa de pago, contiene una obligación, tiene un lugar de emisión, fecha de emisión y fecha de vencimiento y término para cobrarlo. Por lo tanto, tanto el cheque como la letra de cambio como el pagaré son títulos valores en conclusión que lo que contienen son obligaciones, que tienen fechas de vencimiento y que cuando vencen pueden ser cobradas por la persona con la cual se comprometieron. Tienen algunas similitudes, tienen algunas otras diferencias, pero al final son títulos valores con los cuales cuando la obligación es vencida y no se ha cumplido con esa obligación, perfectamente se puede interponer una demanda. Y también antes el Código de Procedimientos Civiles hablaba de títulos de aparejada ejecución. Pues entonces los títulos valores, que son títulos que llevan por sí mismos aparejada ejecución. Hablamos de aparejada ejecución porque son ejecutables al solo momento de ponerlos unos a la vista o algunos otros cuando llegue la fecha de cumplimiento del pago y no se ha efectuado. Entonces son títulos de ejecución extrajudicial, como le decía al principio, porque se formaron fuera del proceso la obligación. Son de ejecución judicial cuando se forman dentro del proceso. Estas obligaciones se nacen en ese título y se ejecutan de la manera que dice el título. Ahora, abogada Morales, ¿cómo se consigue un pagaré? ¿De qué manera se puede obtener alguno? Pues el pagaré es, fíjese, a veces es de forma hechiza, porque como lo hago yo, ¿verdad? Lo hago yo, sí, pues fíjese que los cheques se tiran en talonarios también, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces lo que deben llenar son los requisitos de cada título valor. Sí. ¿Quién es el librado? ¿Quién es el librador? La fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el tipo de obligación, la cantidad de la obligación, cuándo se va a pagar, ¿verdad? Eso es el requisito, porque si nosotros vemos la letra de cambio, hay un modelo de letra de cambio. Sí. Hay un modelo de cheque. Y el pagaré, pues, también es una obligación que le hace uno mismo. ¿Y tiene que ser validado por un abogado en el caso de que yo como Carlos Silva tengo que extendérselo a usted a Roxana Morales? No, porque fíjese que por eso llamamos que son títulos que tienen aparejada de ejecución, porque son aceptados entre las personas. Correcto. Es un convenio de pago, precisamente dentro de las personas, o un convenio de crédito entre las personas, ¿verdad? Entonces ahí no tiene que intervenir realmente un notario al hacer un cheque, obviamente, ¿verdad? Al momento del vencimiento, pues nosotros sabemos que hay una obligación y como tiene ese título, tiene aparejada de ejecución, pues no necesitamos la fe notarial en estos momentos. Exactamente. ¿Verdad? Para eso no necesitamos la fe notarial. Abogada Morales, en el tema de la Oficina de Títulos Valores, ¿hay algún monto de lo que se tenga en la Oficina de Títulos Valores en cuanto a las cuantías de lo que se está cuidando? Mire, hay cualquier cantidad, ¿verdad?, que sustentan demandas.
un monto no se lo podría yo decir en estos momentos. Es muy variable, ¿verdad? Y todos los días ingresan demandas, además. Mire, hay demandas ahorita, por ejemplo, que pueden ingresar, en este momento que usted y yo estamos platicando, Sí. en el tribunal pueden estar ingresando 500 demandas, por ejemplo, ¿verdad? Con sustentos de varios tipos, que pueden que pueden ser letras de cambio, pueden ser cheques. Un dato interesante con este programa o plan de erradicación de la mora que está impulsando el presidente de la Corte muy acertadamente, hemos descubierto con el Comité de Erradicación de la Mora, por ejemplo, que el 80% de las demandas que ingresan al tribunal son precisamente provenientes de demandas de ejecución extrajudicial. Estamos hablando que se sustentan en estos títulos valores que tienen aparejada ejecución, pero hemos visto también que se encuentran unas 9.000 en pasivo. De 12.000 que están en pasivo, se encuentran 9.000 de ejecución extrajudicial en pasivo. Esto quiere decir que se hicieron las obligaciones, se incumplieron la obligación, se interpuso la demanda y el demandado no tiene bienes con que responder. Así es. Se encuentran en pasivo porque no pueden ser ejecutados, ¿verdad? Porque en el tema de la demanda de ejecución extrajudicial, pues se corre con el mandamiento de ejecución, que es el requerimiento de pago que hace el tribunal para que dentro del término de 24 horas se pague o consigne, y si no se embargan bienes suficientes con esa advertencia. Y muchas veces la persona pues que contrajo la obligación pues no tiene con qué responder. Y por lo tanto estas demandas no pueden ser declaradas en abandono, aunque pase 1 año, 2 años, 3 años, hasta que el demandado pueda tener bienes para poderlos ejecutar, ¿verdad? Y mientras transcurre este tiempo, ¿quién está velando, abogada? ¿O quién es el encargado de, en cierto tiempo, que ya que se ejecute esta precisamente acción? El demandante, ¿verdad? Ajá. Porque al final de cuentas, acuérdese que estos son títulos de naturaleza privada. Privada. Son de derecho privado también y obviamente en el proceso pues lo insta el demandante, ¿verdad? Entonces quien nos hace saber si ya la persona tiene bienes o no es precisamente el demandante, ¿verdad? Entonces de esa manera las que se encuentran inactivas ahorita, al tener bienes, el ejecutado o el demandado podría pasarse a activas, ¿verdad? Cosa que a veces con esto que le comentaba un poco del plan de erradicación de la mora, muchas personas al ver que su expediente estaba en inactivo, empezaron a preguntarse, entonces empezaron a hacer ¿ves la averiguación de bienes? Y si está en el tema pasivo, como usted nos decía, puede ser catalogado como mora judicial, aunque no debería de catalogarse porque no es culpa, o sea, las acciones no se terminan por factores externos, ¿no? Esa es la otra novedad que descubrimos también, sí, ¿verdad? Que tendríamos que determinar qué es mora judicial y determinamos al final que precisamente dividimos el archivo en activos, pasivos y terminados, porque consideramos que el pasivo no es mora judicial, porque depende precisamente del demandante, y el demandante para seguir con su acción depende de que el demandado tenga bienes. Eso no es responsabilidad del juzgado, ¿verdad? Entonces, como no es responsabilidad del juzgado, nosotros tenemos un archivo en pasivo, y en ese archivo en pasivo pues le comentaba que se encuentran casi 12.000, casi 13.000 demandas de ejecución extrajudicial, de las cuales como 9.500 y algo pertenecen a ejecuciones extrajudiciales. Qué bueno que se haya tomado, o que se haya encontrado en un inicio esta acción y que se haya tomado esta decisión. Abogada Roxana Morales, usted como juez coordinadora del Centro de Justicia Civil, ¿qué proyectos tiene a corto o mediano plazo para continuar con su buena labor en este centro de justicia? Pues mire, yo que como proyectos tengo un montón, ¿verdad? Pero hay unos que son realizables y otros que no son realizables, ¿verdad? Entonces, yo le comenté en un programa anterior sobre el sistema de gestión de casos civiles. Correcto. Un sistema de gestión de casos civiles, pues le cuento ahora que ya tenemos el SIGESI, se llama SIGESI, es un sistema judicial de gestión de casos civiles. Están terminados ya casi todos sus módulos. Hemos hecho una que otra presentación todavía y esperemos que en un momento, pues en un tiempo, esperamos que a corto plazo, pues la Corte Suprema de Justicia pues pueda pronunciarse y aprobar, ¿verdad? El sistema, porque esto nos vendría a ayudar a precisamente, creo que a 2 objetivos muy importantes que tiene el plan estratégico aprobado del Poder Judicial.
que es el plan de erradicación de mora judicial, porque eso le va a permitir a usted poder ver qué juicios están activos y qué juicios están en pasivo, cuáles están terminados, qué tiempo tiene pendiente de resolución, por un lado. Y al tener esa huella del sistema, va a poder corroborar también el tema de evaluación del desempeño, que es tan importante en el Poder Judicial, de ver cómo se están desempeñando, cómo es el trabajo, qué calidad de trabajo están haciendo pues los operadores de justicia. Así es, muy importante, y estamos seguros que cuando ya entre en funcionamiento, en un inicio, dénoslo a conocer aquí por primera, abogada, aquí a través de Panorama Judicial, porque nosotros le damos a conocer a la gente todo lo bueno que ocurre en el Poder Judicial. Abogada Roxana Morales, estoy muy contento de que usted nos haya acompañado aquí en Panorama Judicial. ¿Cuál es su mensaje final a la ciudadanía? Pues mire, yo también complacida de compartir con ustedes, y como estamos hablando de este tema de títulos valores, yo creo que la ciudadanía debe instruirse un poquito más. Es un tema de cultura, es un tema de educación, y como operadores de justicia también nosotros estamos obligados a brindar acceso al derecho a las personas. Correcto. Y pues los invito al Centro de Justicia Civil, ¿verdad? Si alguien quiere saber algo más sobre el tema que hemos tocado ahora, a grosso modo, ¿verdad? Sí. Pues poder que la ciudadanía se pueda acercar a nosotros, y con mucho gusto los atendemos, ¿verdad? Porque esto es un tema que es de acceso al derecho, y si usted hace ese tema de educación legal, provee acceso al derecho, de alguna manera también está proveyendo acceso a la justicia. El tema de políticas de puertas abiertas para mí es muy importante. Puedo dar fe de que la abogada Roxana Morales siempre tiene a bien atender a todos los profesionales del derecho, según sea su causa, ¿verdad? Su tema. Claro. ¿Cómo le ha ido con este tema de la atención al usuario, abogada Morales? Pues fíjese que, como yo siempre digo, que soy una mujer bendecida, y lo sigo diciendo, ¿verdad? Soy una mujer totalmente bendecida. Pues fíjese que me llevo muy bien. O sea, muchas veces no voy a poder resolver todos los problemas, ¿verdad? Así es. Pero yo soy de las personas que digo que hay gente, hay usuarios que se acercan y lo único que quieren a veces es ser escuchados, que se vea que su caso es importante. Todos los casos que están en el sistema de justicia son importantes. No hay uno más importante y otro menos importante. Para mí todos los casos son importantes, y todas las personas también son importantes. Así es. Porque de repente, porque yo veo un caso de mayor cuantía o de mayor impacto, se hace que es más importante. Yo digo que tal vez es más mediático, pero no más importante, porque a la persona que le sucede, a una persona que le van a rematar su casa, por humilde que sea su casa, para ella es importante. Así es. Y si para ella es importante, pues para mí tiene que ser lo más. Vamos a hacer, o en este caso voy a hacer mías las palabras de la abogada Roxana Morales, en el sentido de, si usted quiere conocer más acerca del tema de títulos valores, acérquese al Centro de Justicia Civil, que con gusto le estarán atendiendo. Muchísimas gracias, abogada Roxana Morales, por habernos acompañado. Siempre un placer, muy agradecida con ustedes también, ¿verdad? Y bueno, somos parte de la familia judicial, y nuestro deber, más que obligación, es atender al usuario. Así es, y estamos seguros que se seguirá haciendo. A usted, en su casa, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema más de mucho interés aquí en Panorama Judicial Televisión. Que estén bien. Abogada, ahora platicamos un ratito. Claro, para que vean que de repente, que estamos en convenio. Sí. Para que vean que nos llevamos bien. Sino que nos llevamos de los pelos. Es como Renato, que cuando está en el foro.